Buenos días con todos. Mi nombre es Janet Vicente Medrano, abogada laboralista, y en esta oportunidad voy a hablarles acerca del contrato de trabajo y jornada laboral. Bueno, para los que no me conocen, tengo muchos años en la docencia, ¿no? Me apasiona enseñar, y esta es una de las ventanas, digamos, para darme a conocer. Aparte, también tengo un estudio y nos ocupamos de temas laborales. Muy bien, vamos a empezar entonces. Derecho laboral. En esta unidad 3 vamos a ver entonces el contrato y jornada laboral. Estos temas cada día van cambiando, es increíble. Voy a nombrar a Bauman, que habla mucho acerca de la modernidad cambiante o la modernidad líquida. Es decir, estamos en un pleno proceso de cambio y la verdad es que actualmente tenemos estas normas, pero hay un desafío más grande porque como este año ustedes han podido observar los cambios a través de esta pandemia, entonces nos llama la atención y hay que reflexionar que debemos cambiar, adoptar, ¿no?, nuevas habilidades, como son las habilidades digitales y todo lo concerniente a los cambios que se van presentando en esta globalización. Muy bien, ¿y qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre un trabajador o trabajadora, que necesariamente es una persona natural, y un empleador, que puede ser una persona natural o jurídica, en virtud del cual el primero, es decir, el trabajador, se obliga a disposición del segundo, que vendría a ser su empleador, su propio trabajo, ¿a cambio de qué? De una remuneración. Muy bien, quiero comentarles acerca de un estudio súper importante. Dice, en el Perú se ha producido un crecimiento vertiginoso del uso de contratos temporales y un declive relativo en el uso de contratos por tiempo indeterminado. Los efectos de esta dualidad contractual y de la predominancia de los contratos temporales al interior del sector formal han sido poco estudiadas hasta ahora, pero sin embargo, se hace uso de una rica base de datos emparejada de trabajadores y empleadores, así como de otros datos secundarios. Se ha hecho un estudio donde se encuentra que casi de los 10 millones de trabajos formales que se dan en el Perú, se iniciaron entre el 2012 y 2016. El 70% involucró un contrato a plazo fijo y un 19% uno por tiempo indeterminado, y el resto otras modalidades. Increíble. Y eso que no sumamos el sector de la informalidad. Esto a modo de actualizarlos un poco y visualizar cómo está yendo, ¿no?, todo lo referente a la reforma laboral. Bien, ¿cuáles son los elementos de un contrato? Los elementos de un contrato son 3. Tiene que existir, ¿no?, la remuneración, prestación personal de servicios y la subordinación. Voy a hablar de cada uno de ellos. La remuneración viene a ser el íntegro de lo que el trabajador o trabajadora percibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera que sea la forma de denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición. Luego tenemos la prestación personal de servicios, que es la actividad realizada directamente por el trabajador o trabajadora como persona natural, es decir, sin asistencia de dependientes. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas a firmar el contrato, bueno, tú libremente estás, digamos, llegando a un acuerdo con tu empleador para que tú individualmente hagas ese servicio.
No es que, mira, ¿sabes qué? El trabajo es pesado y voy a llevar a mi hermana, ¿no? A mi prima, y entre las dos vamos a hacer. No importa que nos pagues solamente a una persona. No, no, no. Esta prestación personal de servicios, ¿no? Tiene que ser sin ayuda o sin asistencia de dependientes. Muy bien. La subordinación. ¿Qué es la subordinación? Es el otro elemento del contrato. Es el rasgo distintivo del contrato de trabajo, el cual permite al empleador dirigir, fiscalizar y sancionar dentro de los márgenes de razonabilidad y proporcionalidad al trabajador o trabajadora, ¿sí? Para que exista o para que tu contrato esté legalizado, ¿no? Tiene que existir estos tres elementos. Luego tenemos el periodo de prueba. ¿Y cuál es ese periodo de prueba? Normalmente cuando vas a postular a un trabajo, eres nueva, has pasado la selección, ¿no? De personas, ya te dan el trabajo y quieren saber, ¿no? Si tienes las aptitudes necesarias para ese tipo de trabajo. Entonces tienes un periodo de prueba. Este periodo de prueba es el tiempo que le faculta al empleador a evaluar el desempeño de un trabajador o en determinado puesto de trabajo, el cual como regla general no puede exceder de los 3 meses, desde el inicio de la relación laboral. ¿Qué más podemos decir? Ante esto hay unas excepciones. Durante este plazo, el empleador puede extinguir la relación laboral sin expresión de causa. Es decir, llegas a los 2 meses y te dice, ¿sabe qué, señorita o joven? Hasta aquí nada más, gracias por sus servicios, ¿no? No puedes ir a SUNAFIL o al Ministerio de Trabajo a quejarte y a decirte que, bueno, pues me han despedido arbitrariamente. No, en este caso no. Dentro de los 3 meses el empleador puede hacer eso. Pero si en caso tú como trabajadora o trabajador pasas los 3 meses, ¿no? Supongamos que se olvidó el empleador, ve que estás trabajando, pasaron 10 días o 5 días, en este caso, y quiere ya despedirte, ya no puede. ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho y la ley te protege contra este despido arbitrario. Porque pasó el periodo de prueba, entonces ya eres un trabajador que tiene otros derechos. Entonces, en ese caso sí puedes tú denunciar y puedes adquirir todos estos derechos y la protección contra el despido arbitrario. En los casos de trabajadores de confianza y directivos, el periodo de prueba es un poquito más largo, ¿no? Puede ser de 6 a 12 meses respectivamente. Bien, los contratos de trabajo, por su duración, pueden ser indeterminados, o los que llaman también indefinidos, o los que están sujetos a modalidad. El contrato a plazo indeterminado pueden ser verbales o escritos y no exigen formalidad. En el caso de los contratos a plazo determinado, estos deben celebrarse por escrito y exigen una serie de formalidades reguladas en la ley, ¿no? Este es el caso de los plazos determinados. Tipos de contrato, me imagino que ustedes han visto diferentes tipos de contratos, y normalmente, como les he leído unas estadísticas, está predominando lo que es el contrato temporal, es decir, por un tiempo, por un tiempo determinado, como es en el caso del régimen del CAS, y los que me siguen en la unidad anterior, hablé justamente del caso, ¿no? De esta modalidad del CAS, que definitivamente habían visto en el Congreso eliminarla, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se está dando actualmente esta relación laboral? En realidad, todo es nuevo, ¿no? Todo es nuevo. El contrato indefinido que estamos hablando, hay contratos de formación
y del aprendizaje, contratos en lo que son las prácticas preprofesionales, contratos profesionales, etc. El contrato de trabajo sujeto a modalidad. Acá te van a especificar, ¿no?, la modalidad del contrato que tú vas a suscribir. El contrato de trabajo sujeto a modalidad es la excepción a la regla general, que es la contratación laboral a tiempo indeterminado, y obedece siempre a una causa objetiva, es decir, a un motivo justificado y real que sustente la temporalidad de la relación laboral. Vamos a ver los principales contratos de trabajo sujetos a modalidad previstos en nuestra legislación. Como ustedes pueden observar en el cuadro, ¿no?, tenemos los que son de naturaleza temporal. Cuando se den el caso de por inicio o incremento de actividad, ¿no? En determinada empresa han incrementado la actividad, entonces se necesita de personal, ¿no?, para el inicio de esta actividad productiva o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio, dice, de las actividades o incremento de las ya existentes en la empresa. De repente creció la empresa, supongamos, en esta pandemia. ¿Qué empresa ha requerido mucho personal, ¿no? Estos grandes hipermercados, ¿no?, como Totus, Metro, Plaza Vea, etcétera, han necesitado personal. Los que han estado buscando trabajo habrán visto, ¿no? Se requiere de jóvenes, ¿no?, señoritas, para atención al cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque había demasiada demanda. Entonces se incrementaron los puestos de trabajo en este tipo de empresas, ¿no? Es cuando hay apertura de nuevos establecimientos, porque no se daban abastos, ¿no? Y en este caso, el plazo máximo de duración es 3 años. Cuando hablamos de naturaleza temporal, pero por necesidades de mercado, esto incluye el incremento coyuntural, o sea, lo que está sucediendo, ¿no?, en el medio, y es imprevisible de la demanda originado por variaciones del mercado, ¿no? Es también la necesidad de tener ese tipo de personal, ¿no?, de naturaleza temporal. Este tiene plazo máximo de 5 años. Cuando se trata por reconversión empresarial, es decir, cuando se van a reorganizar las actividades, ya sea por causas tecnológicas, productivas, etcétera, ¿no? En determinadas empresas se necesita ese personal de naturaleza temporal para poder, digamos, hacer ajustes en este tipo de actividades que por razones tecnológicas, bueno, se necesitan, ¿no?, o razones productivas. Entonces necesitamos ese personal preparado en estas áreas para poder, de alguna forma, mejorar, digamos, la organización de la empresa. Y esto tiene un plazo máximo de duración de 2 años. Tenemos también los de naturaleza accidental. Accidental, su mismo nombre lo dice, ¿no? Son situaciones ocasionales. Por ejemplo, en el caso de la suplencia, ¿no? Cuando hay ciertas necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Y cuando suceden esas situaciones, bueno, se necesita ese personal y su plazo máximo de contrato puede ser de 6 meses al año. Es decir, cuando ya se supere, ¿no?, esa situación ocasional que se ha suscitado en ese centro de trabajo. En el caso de suplencia, es el reemplazo de un trabajador titular cuya relación laboral se encuentra suspendida. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que están gestantes y ya van a dar, digamos, a luz, son reemplazadas. Y estos contratos de suplencia van a cubrir el término de tiempo que estas personas van a retirarse del trabajo, ¿no?, que puede ser 3 meses, 2 meses, 4 meses. Por eso
se coloca ahí, el plazo máximo de duración es cuando retorna el titular, ¿correcto? Pero hay un caso especial, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el contrato sea de naturaleza accidental de suplencia y supuestamente esta persona tiene un contrato de 3 meses porque esos 3 meses ha solicitado la titular, ¿no?, del trabajo, pero ¿y si esa titular de trabajo no se apersona, qué pasaría? En este caso, ¿no?, ya no trabaja solo los 3 meses, sino trabajaría un tiempo más, en ese caso ya se va a desnaturalizar y ya tendría otros derechos, ¿no? Eso es lo que se tiene que ver bastante. Luego tenemos el caso de la naturaleza accidental en caso de emergencia. Esto se da por casos fortuitos, o sea, inesperados o por fuerza mayor, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro es lo que ha sucedido en esta pandemia, ¿no? Lo que está sucediendo. Por ejemplo, por unos casos fortuitos cuando ya no se daban abastos, el personal de salud, los médicos, pidieron otro tipo de trabajadores, ¿no? O profesiones, pero sí o sí necesitaban ser cubiertas esas plazas porque se trataba de una situación de emergencia sanitaria. Entonces se contrató ese personal. Y el contrato en su plazo máximo de duración es al término o a la culminación de la emergencia. Tengo compañeras que son abogadas y sin embargo están trabajando en entidades de salud, ¿no? Por justamente darse la situación de emergencia. Tenemos otros casos, de contratos sujetos a modalidad para obra o servicio. En el caso para obra determinada o servicio específico. Es decir, una obra terminada o un servicio específico, ¿no? En este caso, se puede dar en los trabajos que se hace de infraestructura, ¿no? Y se necesita un personal extra porque necesitamos terminar esa obra, ¿no? Y este contrato va a terminar o va a finalizar al fin, cuando se culmine la obra o servicio, ¿no? Hasta ahí se va a requerir ese personal. Por eso se llaman contratos sujetos a modalidad. Luego tenemos el caso de los intermitentes. Es el que se celebra, es el contrato que se celebra para cubrir las necesidades de la empresa cuando son permanentes pero discontinuas, ¿no? Cuando se necesita cierto personal, siempre voy a necesitar ese personal, pero no un trabajo continuo, sino, voy a necesitar de aquellos operarios que me hagan un mantenimiento de estas máquinas, ¿no? Toda una semana, pero todos los meses, ¿no? O sea, durante una semana voy a trabajar, ¿no? Cada mes. Entonces, van a ser permanentes esos trabajos que voy a hacer de mantenimiento, pero discontinuas, ¿sí? Por eso el plazo máximo de duración es sin plazo límite, porque siempre voy a necesitar de ese personal que necesito que me haga el mantenimiento de esas máquinas. En el caso de los contratos de temporada, estas son necesidades permanentes en ciertas épocas del año, ¿no? Cíclicas determinables. Por ejemplo, en la época de verano, ¿no? A veces se necesita cierto personal para determinadas empresas que van a ser, digamos, siempre de una preparación continua de personales para ese año o para los primeros meses del año. Y voy a necesitar preparar ese personal, voy a necesitar que tengan conocimientos de atención al cliente, voy a necesitar, si en caso, por decir, tienen que trabajar, digamos, durante un periodo de 3 meses, tengo que, aparte de contratarlos, tengo que formarlos, ¿no?
Entonces, todos estos contratos de temporada, o sea, es sin plazo límite, es dependiendo al convenio de ambas partes, tanto del trabajador como de la empresa. Muy bien. Luego tenemos un contrato a plazo fijo, se desnaturaliza. ¿Cómo así? ¿Qué cosa es desnaturalización? ¿Qué pasa cuando tú estás trabajando, ¿no? Por decir, tu jornada laboral es de 8 horas y te pagan por las 8 horas. Pero sin embargo, todos los días no te consideran las horas extras y tú haces todos los días 3 horas más, ¿no? Esto se va a ir desnaturalizando. Vamos a ver los diferentes casos. Primero, cuando el trabajador o trabajadora continúa laborando después de la fecha de vencimiento de su plazo o de alguna de sus prórrogas, o si su duración excede el plazo máximo aplicable a la modalidad específica empleada. Por ejemplo, este es el caso que les había subrayado cuando hablamos de la suplencia, ¿no? Por ejemplo, cuando ese trabajador o trabajadora no solo trabaja los 3 meses, porque, digamos, la titular no avisó y el empleador tampoco le dio término a su contrato, ¿no? Y siguió trabajando. Entonces, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento de su plazo, ¿no? Entonces, en este caso, se desnaturaliza y pasaría a ser ya no un contrato a plazo fijo, sino un plazo indeterminado. Y con esto también tendría otros derechos laborales. Luego, otro caso. Cuando se trata de un contrato de suplencia, bueno, el que hemos visto, si el titular del puesto sustituido no se incorpora vencido el término legal o convencional, él o la trabajadora o contratado continúa laborando, ¿no? Este es el caso que ya habíamos hablado. Luego, cuando se trata de un contrato para obra determinada o servicio específico, si el trabajador o trabajadora continúa laborando después de concluida la obra o el servicio, materia de contrato, ¿no? Ya se terminó la obra, donde decía, después del término de la obra que duró 5 meses, ¿no? Sigue trabajando, este trabajador o trabajadora, entonces, si el empleador le exige seguir trabajando, eso ya se desnaturaliza, ya no sería un contrato de plazo determinado, sino indeterminado. Y lo mismo, ¿no? Adquieren otros beneficios. Si el trabajador logra demostrar que el empleador ha defraudado las normas laborales que regulan los contratos de trabajo a plazo fijo. En este caso, por ejemplo, ¿cómo lo harías? Tú sabes que tu contrato fue de 3 meses y sin embargo tú trabajaste más del tiempo. Entonces, ¿quién puede ser esa persona intermediaria o esa institución, perdón, intermediaria que pueda comprobar que realmente tu empleador ha defraudado esas normas laborales? SUNAFIL. Tú haces una denuncia en SUNAFIL o te acercas a SUNAFIL y pides orientación y ellos, bueno, con documentos en la mano, porque ustedes saben, todo se hace con documentos, entonces ellos podrán observar si realmente el empleador no ha seguido las normas como deberían ser. En este caso también es el personal, ¿no? Mayormente que pertenece al Estado, ¿no? De la 276, si tiene que, por ejemplo, hacer un trabajo dentro de una institución privada, el Estado es su mayor empleador y le paga hasta determinada hora, por decir 1 de la tarde. Y sin embargo, como también pertenece a esa institución privada, entonces el resto de horas se lo tiene que pagar esa institución privada. La institución privada le dice, bueno, tú no tienes CTS porque
no estás haciendo más de 4 horas, solamente haces 3 horas. Perfecto, entonces haces 3 horas y también te van a pagar, ¿no?, tus beneficios, tu asignación familiar, porque en la actividad privada te pagan según el régimen de la 728. Pero ¿qué pasa cuando este empleador, ¿no?, agarra y no solamente le hace trabajar 3 horas, sino, sin embargo, como es un trabajador muy bueno o trabajadora, y está trabajando en esa institución más de 2, 3 años, y de repente por ahí se necesita hacer otros tipos de actividades, ¿no?, temporales, que a veces no sucede, y va a incrementarte tu trabajo, y sin que te des cuenta ya estás trabajando no 3 horas, sino 6, 8, hay días en que trabajas 2 horas más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya se desnaturalizó ese contrato. Si bien es cierto, tu mayor empleador, la 276, el Estado te sigue pagando, eso no tiene nada que ver, pero el contrato que tienes por esas 3 horas adicionales ya se desvirtúa, o lo que es, se desnaturaliza, y tú tienes, ¿no?, tu control de asistencia, que todos los días estás yendo 2 horas más, les estás regalando 2 horas más, o 2 horas extras, luego te hacen ir los sábados, domingos, o por las tardes, entonces ya se desnaturalizó. Y por eso SUNAFIL puede ir a hacer una inspección y va a determinar que ese contrato que tenías en la parte privada, que era a plazo determinado, se convirtió en un plazo indeterminado, y tendrías, ¿no?, todos los beneficios que tiene un trabajador de plazo indeterminado, ¿no? Cambiaría tu sueldo, cambiaría tus beneficios, y tendrías CTS. Aviso importante: los trabajadores permanentes que cesen no podrán ser contratados temporalmente, salvo que haya transcurrido 1 año del cese. ¿Qué quiere decir? Si yo fuera, a ver, un trabajador de la 276, el régimen 276, que normalmente hay cierta estabilidad laboral ahí, son los más, digamos, los más antiguos, y la mayoría son técnicos y auxiliares. Supongamos que tú hiciste carrera ahí, pero ya te cansaste y renuncias, ¿no? Renuncias porque ves que está cambiando, ¿no?, ciertas modalidades de trabajo, y te inclinas por querer trabajar en la actividad privada. Entonces ya trabajaste, fuiste un trabajador permanente de la 276, que solamente pueden perder su estabilidad, digamos, laboral cuando renuncian o cesan. Entonces, si tú crees que puedes, digamos, cesar ahí o renunciar y automáticamente a los meses presentarte a un contrato temporal, no puedes. Tiene que haber transcurrido 1 año del cese. Pasado 1 año del cese, recién puedes postular a un contrato temporal. ¿Correcto? Bien. Son infracciones muy graves en materia de relaciones laborales. Por ejemplo, no celebrar por escrito, ¿no?, estos contratos, y en los plazos previstos. Los contratos de trabajo sujetos a modalidad. No entregar al trabajador un ejemplar del referido contrato dentro del plazo de 3 días útiles, contados desde el inicio de la prestación de servicio. Esto es muy importante. Y a veces, ¿qué pasa? La mayoría de personas o es muy confiada o tienen desconocimiento, ¿no? Celebran un contrato y, en primer lugar, la primera observación: no leen. No leen lo que firman. Segundo, lo que he observado, ¿no? Aunque sea el abogado que te está hablando, igual lee lo que vas a firmar, ¿ya? ¿Qué pasa con el empleador? Muchos empleadores actúan, casi la mayoría que yo conozco, actúan de muy buena fe. Pero siempre por ahí hay empleadores, ¿no?, que no actúan tan bien, ¿no?
Y por decir, el contrato, saben que está haciendo un contrato errado, y encima ni siquiera le hacen partícipe al trabajador. Entonces, cuando el trabajador se ve vulnerable, no sabe qué hacer, o cuando es despedido, entonces van al abogado y el abogado lo primero que le dice, a ver, quiero ver tu contrato. No tengo el contrato. Tienes que tener la copia del contrato. Y ahora ya están escuchándolo, ¿no? El contrato que tú firmas ante ese empleador te tiene que entregar dentro del plazo de 3 días, útiles, contados desde el inicio de la prestación de servicio. Desde que tú ingresas, ¿no?, a trabajar y te dice, no, ya voy a ver con la contadora, voy a ver con el abogado y después te voy a pasar tu contrato. Cuenta los días y al tercer día tú tienes que pedirlo. Porque si uno no pide y no guarda los documentos, ¿cómo se les puede ayudar? ¿Cómo se les puede orientar? No se puede solamente basar en la palabra de lo que dice el trabajador, ¿no?, contra el empleador. El empleador lo primero que va a decir, que me muestre documentos, ¿no? Y estaría en toda la razón, ¿correcto? Muy bien. El contrato de trabajo a tiempo parcial. Este es un contrato que mayormente lo hacen los más jóvenes, ¿no? Los que están estudiando o las personas que por alguna razón tienen otras obligaciones y solo necesitan trabajar medio tiempo, ¿no? Muy bien. El contrato a tiempo parcial debe ser celebrado necesariamente por escrito, en primer lugar. Estos contratos deben ser puestos en conocimiento para su registro ante la Autoridad Administrativa de Trabajo en el término de 15 días naturales de su celebración. Esta obligación corresponde ¿a quién? Al empleador. No existen límites porcentuales para la contratación de trabajadores bajo esta modalidad, ¿correcto? ¿Qué es un trabajador a tiempo parcial? Conocido también como trabajador a medio tiempo o part-time. Es el que presta servicios en una jornada que resulta un promedio menor de 4 horas diarias. Los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a refrigerio. Si por decir su trabajo es continuo, ¿no? Y terminan o coinciden ya sea con el desayuno, almuerzo o cena de los demás trabajadores, por supuesto, ¿no? Ellos también tienen derecho a su refrigerio. Los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a los beneficios laborales, siempre que para su recepción no se exige el cumplimiento del requisito mínimo de 4 horas diarias de labor. ¿Esto qué significa? Los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a los beneficios laborales. Ahora los voy a nombrar. Siempre que para su recepción no se exige el cumplimiento del requisito mínimo de 4 horas diarias de labor. Cuando hablan del cumplimiento del requisito mínimo de 4 horas diarias de labor, esto es para los trabajadores que teniendo tiempo parcial podrían recibir CTS, pero en su mayoría no lo reciben, ¿no? No lo reciben. Justamente porque los empleadores se cuidan de, digamos, de no incurrir tal vez, ¿no? Como son personales de a tiempo parcial, entonces buscan que cumplan su mínimo de horas, ¿no? Y sí van a tener los demás beneficios, como es una remuneración proporcional a la jornada ordinaria del centro de trabajo. Van a tener descanso semanal obligatorio, no menor a 24 horas consecutivas. Un descanso remunerado los días feriados no laborables de ámbito nacional, la asignación familiar equivalente al 10% de la remuneración básica, ¿no? Vital. También como beneficio las horas extras, seguro social de salud y pensiones, participación en las utilidades de la empresa, si es que la empresa tiene esas características, ¿no?
de dar utilidades. Derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga, porque eso es un derecho. Una gratificación por fiestas patrias en el mes de julio y otra por Navidad en el mes de diciembre. Descanso vacacional no menor a 6 días, de acuerdo a lo establecido en el convenio número 52 de la OIT, es decir, de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Ya? Los trabajadores a tiempo parcial no tienen derecho a indemnización por despido arbitrario. Estas son las características de lo que es un trabajador a tiempo parcial. La jornada laboral. Ya, esto creo que ya todos lo saben. La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Se puede establecer por ley, por convenio, o decisión unilateral del empleador una jornada menor a las máximas ordinarias, ¿no? Son 8 horas diarias que deberías trabajar. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Muchas veces se trabaja más de 8 horas, ¿no? Pero si trabajas más de 8 horas, bueno, y te exige el empleador, entonces esas son horas extras. Yo creo que no habrían conflictos laborales si la comunicación de ambas partes, tanto del empleador como del trabajador, siempre fuera de la forma más efectiva. Creo que acá tiene mucho que ver con la honestidad, con la franqueza, ¿no? Porque muchos trabajadores callan, no dicen nada, ¿no? No, es que quiero mantener mi trabajo. Está bien, mantén tu trabajo, pero no quiere decir de que puedas, digamos, reclamar tus derechos cuando es conveniente, siempre con el respeto adecuado, ¿no? Hablar con tu jefe, ¿no? O con el jefe de línea, o el gerente, con la persona. Ahora, si existe recursos humanos, mucho mejor, ¿no? Hablar de que realmente sí necesitarías esas horas extras que si la producción o el trabajo necesita que se queden dos horas más, entonces, pero establecerlo. Primero por palabra y después a través de ¿no? de un escrito donde puedas hacer tus horas extras. ¿No? Y en el caso de teletrabajo o lo que es el trabajo a distancia, que es el tema que hablamos la clase pasada, sí, muchas veces no se lleva un control adecuado porque las normas no están del todo claras, ¿no? Aparte del trabajo a distancia, se ha dado mediante un decreto de urgencia, ¿no? Es un contrato sujeto a modalidad, digamos así, de naturaleza accidental, en este caso porque no se había previsto que por la pandemia, pues, teníamos la necesidad de tener este distanciamiento social y el evitar contagiarnos, y por eso se da, ¿no?, el trabajo dentro de casa. Y lo más importante de esto es que tampoco ni uno ni por otro lado, ¿no? Es uno, que el empleador tenga la confianza de que tú estás trabajando las 8 horas y de que la productividad va a ser, ¿no?, muy buena, porque vas a tener esa conciliación entre tu vida familiar y laboral. Pero ojo, pero también por el otro lado, que el trabajador no abuse y que no estén llamando después de las 8 horas, ¿no? O sea, te llaman en la mañana, en la tarde y en la noche, a ver, ¿sabes qué? Me faltó esto, a ver, entra por favor, revisemos esto. No. También se ha aprobado lo que es la desconexión digital, ¿no? Es decir, que tú tienes que tener tu descanso, y se llama descanso, ¿no? Porque en ese tiempo de descanso no te tienen que estar llamando. Tú no tienes tampoco la obligación de atender eso, y aparte el empleador también, ¿no? Buscar un descanso del trabajo, porque tampoco no todo es trabajo. Tenemos que siempre cuidar no solamente
digamos, la salud física, sino también la salud mental, es decir, evitar el estrés, ¿no? Esa es la idea, es trabajar con gusto, ¿no? Pero no estresarse. Muy bien, quiero hacer acá una acotación en el caso de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Muy poco se sabe acerca de los derechos laborales de las personas con discapacidad, ¿no? ¿A quiénes se les conoce como personas con discapacidad? Son las personas que tienen una o más deficiencias evidenciales con la pérdida significativa de alguna de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, a través del convenio 111, protege de cualquier acto de discriminación, al igual que nuestro país, mediante la Ley General de la Persona con Discapacidad, la ley número 27050 en su artículo 31. Es más, en las empresas se requiere que haya un número significativo también de estas personas con discapacidad, ¿no? Tenemos que hablar de inclusión. Cuando hablamos de inclusión, tenemos que hablar especialmente también en el trabajo, ¿no? ¿Los trabajadores con discapacidad tienen derechos laborales? Pues sí, ellos gozan de todos los beneficios y derechos que la legislación laboral otorga a los trabajadores sujetos al régimen común, además del marco jurídico especial de protección a su trabajo, bajo el amparo de la Constitución Política del Perú. Sus derechos laborales son también su jornada laboral es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Tiene que tener gratificaciones, compensación por tiempo de servicio, lo que es la CTS, vacaciones, asignación familiar, seguro complementario de trabajo de riesgo, utilidades, si es que es ese tipo de empresa, seguro de vida de ley, pre- y postnatal, descanso en días feriados, formar parte de los sindicatos, tener derecho a huelga y demás beneficios inherentes a todo trabajador de la actividad privada, sin ningún tipo de restricciones por su discapacidad. Cierto, esto es muy importante. ¿El Estado protege al trabajador con discapacidad? Sí. La Constitución Política del Perú, en su artículo 23, señala que el trabajo es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo apoya decididamente las medidas de fomento laboral y los programas especiales aplicables a este colectivo, a través de la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad. Promueve el ejercicio de los derechos de los trabajadores y brinda servicios gratuitos de asesoría legal, defensa legal y con conciliación en forma gratuita. Es bueno que reconozcan, ¿no?, todos estos derechos. Y les voy a decir que traten de hacer efecto multiplicador a las personas que tengan discapacidad, porque muchos no conocen sus derechos, ¿no? Al contrario, tenemos que tratar de insertarlos a la sociedad, ¿no? No tenerles lástima, al contrario, son personas tal y cual como nosotros que debemos, ¿no? Debemos, creo, como buenos ciudadanos, tratar de que ellos también puedan ejercer un trabajo y sentirse útiles, que es lo mejor. ¿Qué otras medidas existen para el fomento del empleo destinados a las personas con discapacidad que contempla nuestra legislación laboral?
El texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, ese es de la actividad privada, Ley de Formación y Promoción Laboral, en el Decreto Supremo número 00297-TR, establece que las medidas del empleo para las personas con algún tipo de discapacidad deben contemplar los siguientes aspectos. 1. Promover el establecimiento de talleres especiales conducidos directamente por trabajadores con discapacidad física, intelectual o sensorial, con apoyo preferencial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 2. Impulsar que en las convenciones colectivas de trabajo se establezca un número determinado de reserva de puestos de trabajo para trabajadores con limitaciones. Tercero, establecer programas especiales de rehabilitación para trabajadores con limitaciones destinados a su inserción en el mercado de trabajo. Esto es muy importante no solo para conocimiento, sino para entender, para comprender, ¿no? Y para solidarizarnos también con las personas con discapacidad. Nadie está libre de nada, ¿sí? Entonces tenemos que ser empáticos, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser tolerantes y tenemos que ayudar a que estas personas tengan el conocimiento y que puedan, digamos, solicitar un trabajo y sentirse útiles e insertarse a la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para registrar a una empresa promocional? Bueno, si es una persona jurídica, una copia de la escritura de constitución y sus modificaciones para, de ser el caso, inscrita en los registros públicos. Declaración jurada de la empresa solicitante conforme a formato de contar con no menos del 30% de sus trabajadores a personas con discapacidad. Ojo, con no menos del 30% de sus trabajadores a personas con discapacidad, de los cuales el 80% deberá desarrollar actividades relacionadas directamente con el objeto social de la empresa. Miren todo lo que hay. La copia de los certificados de discapacidad de cada uno de los trabajadores, copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior en el que se solicita la inscripción y la tasa de registro respectivo, ¿no? Todas estas cosas son importantes. Bien, ¿qué entidades o instituciones están obligadas a contratar personas con discapacidad y en qué porcentaje? Las instituciones del Estado están obligadas a contratar personal con discapacidad, siempre y cuando reúna las condiciones para el cargo. La contratación debe ser no menor al 3% del total de su personal. ¿Correcto? Las personas con discapacidad que postulen en concursos públicos para la administración pública, ¿tienen algún beneficio adicional? Sí. Cuando un trabajador discapacitado postula a alguna entidad del Estado a través de un concurso público y cumple los requisitos establecidos para el cargo, alcanza una bonificación del 15% del puntaje final obtenido. Todo esto sale, por ejemplo, observaba en los trabajos que hacen en convocatoria el Estado, ¿no? Mayormente CAS, pero ahí decía, ¿no? El 15% de bonificación del puntaje para las personas discapacitadas, ¿no? Y también para las Fuerzas Armadas. Bueno, eso es lo que se menciona ahí. Ok, ¿qué se entiende como empresa promocional para personas con discapacidad? La empresa promocional para personas con discapacidad es aquella persona natural o jurídica, constituida bajo cualquier forma de organización o gestión que desarrolla cualquier tipo de actividad y ocupa un mínimo del 30% de sus trabajadores con personas con discapacidad, de los cuales 80% debe realizar actividades relacionadas directamente con su objetivo
social. Estas empresas inclusive las he visto más en ONGs, ¿no? Importante porque son empresas que no tienen el objetivo o un fin de lucrar, sino al contrario, ¿no? De poder apoyar. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios que tienen estas empresas promocionales? Por ejemplo, si estas empresas optan por contratar a un mínimo del 30% de sus trabajadores con personas con discapacidad, tienen la obtención de créditos preferenciales o financiamiento especial, tienen preferencia en la oferta de sus productos, ¿no? Aparte de eso, promoción y comercialización de los productos que elaboran a través de ferias, mercados y centros comerciales a nivel nacional. Hay mucho por hacer, ¿no? Y en esta pandemia también hemos visto muchas organizaciones solidarias que han ayudado, ¿no? A muchas personas, inclusive de bajos recursos económicos, apoyándolos en los almuerzos, en víveres constantes que llevaban, ¿no? El peruano en sí somos muy solidarios, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo. ¿Por qué no? Realizar este tipo de empresas, porque es agruparse, tener un objetivo común y poder ayudar a muchas personas a darles un trabajo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Me escriben? Si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud para responderles, pueden escribirme, podemos chatear. ¿Ninguna pregunta? Bueno, si no nos vemos, ya hasta la próxima semana, que ustedes tengan una feliz Navidad y que la pasen en familia, cuidándose mucho. Muy bien. Voy a finalizar con un acostumbrado mensaje. Que me gustó. A ver. Si es que no hay ninguna pregunta. Muy bien. Bueno, para finalizar, un mensaje de Confucio. Escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. ¿Y eso qué significa? Que no vas a ver al trabajo como una obligación, sino como algo que te apasiona hacer, ¿no? Esa es la idea, que te guste, que seas feliz haciéndolo. Eso es lo más importante. Muchas gracias.